¿Qué ocurre cuando un hombre decide transformar su vida y la de 6 niñas no deseadas? Esta es la historia de John Harris, un dedicado agente de policía que, hace 20 años, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Adoptó a 6 niñas negras que se enfrentaban al rechazo y la soledad. Las crió con amor y dedicación, superando los retos de ser una familia multirracial en una pequeña ciudad. Ahora, 2 décadas después, la salud de John se deteriora y las niñas, ya adultas, deben decidir cómo devolver el favor a un hombre que se lo dio todo. Lo que hagan a continuación dejará a todos boquiabiertos. ¿Qué llevó a John a adoptar a esas niñas? ¿Cómo repercutió su acto de bondad en sus vidas? Sigue leyendo para descubrirlo. En la pequeña ciudad de Millbrook, situada en el corazón de Estados Unidos, las tranquilas calles se entrelazan con encantadoras tiendas, y todo el mundo conoce a sus vecinos por el nombre. En el centro de esta comunidad tan unida estaba el agente John Harris, un pilar del cuerpo de policía local desde hacía casi 2 décadas. Sus ojos experimentados contaban historias de incontables noches de patrulla, siempre vigilante sobre la ciudad que él llamaba hogar. En su coche, John conducía lentamente por Main Street, con la mirada atenta al entorno familiar. Al pasar por delante de la floristería de la señora Thompson, ésta le saludó alegremente desde detrás de un despliegue de flores de colores. John le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez en el corazón. «Buenos días, señora Thompson», dijo con voz cálida. «John, ¿te veremos en el picnic de la iglesia este domingo?», preguntó ella, con los ojos brillantes de esperanza. La sonrisa de John vaciló por un momento. «Lo haremos, señora Thompson. El deber me llama, ya sabe». Mientras se alejaba, una punzada de culpabilidad le golpeó. Sabía que la señora Thompson tenía buenas intenciones, pero las reuniones sociales se habían vuelto cada vez más difíciles desde la muerte de su esposa Sarah. Su ausencia dejaba un vacío que parecía crecer cada año. De vuelta a la comisaría, los compañeros de John le saludaron con una mezcla de respeto y cautela. Admiraban su dedicación al trabajo, pero su postura rígida a menudo les mantenía a distancia. «Harris, ¿tienes un minuto?», le preguntó el sargento Mike Peterson, un viejo amigo. John asintió y siguió a Mike a su despacho. «¿Qué te preocupa, Mike?». Mike se acomodó en su silla, con la preocupación grabada en el rostro. «John, quería hablar contigo. Los chicos y yo estamos preocupados. Han pasado 10 años desde lo de Sarah. ¿No crees que es hora de empezar a vivir de nuevo?». La mandíbula de John se tensó, sus ojos fijos en un punto más allá del hombro de Mike. «Agradezco la preocupación, Mike, pero estoy bien. El trabajo me mantiene suficientemente ocupado». Mike suspiró, reconociendo las barreras que John había construido a su alrededor. «Está bien. Está bien. Solo recuerda que tienes amigos aquí. Estamos aquí si nos necesitas». Al salir de la oficina, John no podía deshacerse de la sensación de vacío que parecía seguirlo a todas partes. Su casa, una vez llena de la promesa de una familia, era ahora un recordatorio silencioso de lo que podría haber sido. Cada noche, volvía a las silenciosas habitaciones, rodeado de recuerdos de Sarah y de los hijos que habían soñado tener. Poco sabía John que el destino estaba a punto de intervenir de forma inesperada. Era una fresca tarde de otoño cuando recibió la llamada. John estaba de patrulla y su mente vagaba por la proximidad del invierno y las reformas que necesitaba su vieja casa. El crepitar de la radio le devolvió a la realidad. «A todas las unidades, tenemos una situación en el 1456 de la calle ELM, posible caso de abandono que implica a varios menores. Procedan con precaución». El corazón de John se aceleró mientras encendía la sirena y se dirigía a toda velocidad hacia la dirección. Al llegar a la pequeña casa en ruinas, oyó un débil llanto procedente del interior. Acercándose con cautela, John llamó a la puerta. «Policía, ¿hay alguien en casa?». El llanto se intensificó y John decidió entrar. Lo que encontró dentro cambiaría su vida para siempre. 6 chicas, desde una niña pequeña hasta una preadolescente, estaban acurrucadas en una esquina de un salón desolado, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incertidumbre fijos en John cuando entró. «No pasa nada, dijo John suavemente, agacándose hasta su nivel». «Estoy aquí para ayudar. ¿Puedes decirme qué ha pasado?». La niña mayor, con las trenzas cuidadosamente arregladas, habló a pesar del caos que la rodeaba. «Nuestros padres han tenido un accidente. No han vuelto a casa. Estamos esperando». Su voz estaba perdida, ahogada por la emoción. El corazón de John se rompió por esos niños mientras pedía refuerzos y a los servicios de protección de menores. No pudo evitar sentir una conexión con aquellas 6 almas asustadas.
Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Llegaron los trabajadores sociales, tomaron declaración y evaluaron la situación. John descubrió que los padres de las niñas habían muerto en un accidente de coche la semana anterior. Sin familia inmediata que las acogiera, las niñas se enfrentaban a la separación y a la posibilidad de ser colocadas en el sistema de acogida. Mientras John observaba a los trabajadores sociales discutir el destino de las niñas, escuchó fragmentos de sus conversaciones. Difícil colocar a las 6 juntas, las mayores pueden tener dificultades para encontrar hogar, retos culturales para las posibles familias adoptivas. Algo se agitó dentro de John, un sentimiento que no había experimentado en años. Se encontró hablando antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Y si? ¿Y si yo los adoptara? Se hizo el silencio en la habitación, todos los ojos se volvieron hacia John con incredulidad. Incluso John parecía sorprendido por sus propias palabras. La trabajadora social jefe, una amable mujer llamada Linda, se acercó a John con cautela. Agente Harris, agradezco su preocupación, pero acoger a 6 niños es una gran responsabilidad, por no hablar de las diferencias culturales y los posibles retos a los que se enfrentaría como hombre blanco que adopta niños negros. John asintió, con la mente acelerada. Lo entiendo, pero no puedo soportar la idea de ver a estas niñas separadas. Ya han perdido mucho. Linda estudió el rostro de John, viendo la determinación en sus ojos. ¿Por qué no seguimos discutiendo esto en la comisaría? No es una decisión para tomar a la ligera. Mientras se preparaban para salir, la chica mayor se acercó a John, con su joven rostro marcado por la preocupación. Señor, ¿qué nos va a pasar? John se agachó y la miró. ¿Cómo te llamas, cariño? Amara, respondió ella en voz baja. Amara, quiero que sepas que haré todo lo que pueda para que tú y tus hermanas estéis juntas. ¿Puedes ser valiente por mí y cuidar de tus hermanas mientras arreglamos las cosas? Amara asintió solemnemente, sin apartar los ojos de la cara de John mientras se levantaba y seguía a los asistentes sociales fuera de la casa. De vuelta en la comisaría, John se encontró en un torbellino de discusiones, papeleo e interrogatorios. Sus compañeros le observaban incrédulos mientras expresaba su firme intención de adoptar a las 6 niñas. John, ¿te has vuelto loco?, exclamó Mike, apartando a su amigo. No puedes adoptar a 6 niños a la vez. John se pasó una mano por el pelo, con la voz baja pero firme. No es una decisión impulsiva, Mike. Estas niñas necesitan un hogar y yo necesito un propósito. No puedo explicarlo, pero siento que esto es lo que debo hacer. A medida que avanzaba la velada, John se enfrentó a un aluvión de preguntas de trabajadores sociales, abogados y expertos en bienestar infantil. Le preguntaron por sus motivaciones, su capacidad para mantener a 6 hijos y su comprensión de los retos culturales a los que se enfrentaría. A pesar de todo, John se mantuvo firme. Sé que no será fácil, dijo, con la voz cargada de emoción, pero me he pasado la vida protegiendo a esta comunidad. Ahora tengo la oportunidad de cambiar realmente la vida de estas chicas. No puedo darles la espalda. Linda, la trabajadora social, observó atentamente a John durante todo el proceso. Cuando la noche llegaba a su fin, lo llamó aparte. Oficial Harris, quiero que entienda la gravedad de lo que está proponiendo. Estas chicas han pasado por una experiencia traumática. Necesitarán paciencia, comprensión y mucho amor. ¿Está preparado para eso? John la miró, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Señorita Linda, he estado solo durante mucho tiempo. Pensé que mi oportunidad de tener una familia se había acabado, pero conocer a estas chicas ha despertado algo dentro de mí. Sé que será difícil, pero estoy preparada para afrontar los retos que vengan. Linda asintió lentamente, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Bueno, agente Harris, parece que tenemos mucho trabajo por delante. John se sentó en una de las sillas de la comisaría, rodeado de papeles y miradas suspicaces. Una parte de él estaba entusiasmada con la idea de adoptar a las 6 niñas, pero otra se sentía abrumada por las dudas. Siempre había sido un hombre de acción, pero la responsabilidad de cuidar de 6 vidas, de seres tan vulnerables, parecía monumental. Mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer, sintió el peso de las expectativas de sus colegas sobre sus hombros. Mike, su amigo de toda la vida, estaba cerca, observándole con expresión preocupada. John, ¿de verdad crees que puedes con esto? Ya tienes tu trabajo de policía y la vida que llevas. Criar a 6 niñas exige un compromiso total. No puedes limitarte a ser padre de vez en cuando. La voz de Mike era baja, pero llevaba un tono de advertencia que hizo que John se sintiera aún más inseguro.
No quería que las niñas sintieran la misma falta de apoyo que él había sentido tras la muerte de Sarah. Pero al mismo tiempo, la idea de comprometerse por completo lo ponía ansioso. Es que no será fácil, Mike. Pero no puedo dejarlos solos. Después de todo lo que han pasado, necesitan a alguien. La determinación de John era evidente, pero los temores que intentaba ocultar empezaron a colarse en su mente. ¿Qué sabía el de cuidar niños? Podía ser un buen policía, pero ¿y si no podía ser un buen padre? Linda, la trabajadora social, volvió a entrar en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. John, tenemos que hablar de cómo será el proceso. ¿Eres consciente de que tendrás que pasar por varias evaluaciones antes de poder tener a las niñas bajo tu custodia? Hablaba con una firmeza que demostraba que se tomaba el asunto en serios. Habrá entrevistas, visitas a tu casa y mucho más. El sistema quiere asegurarse de que estás preparada. John asintió, pero una parte de él se sentía inquieta. No solo luchaba contra la duda externa, sino también contra un torbellino de emociones internas. ¿Qué significaba ser padre? ¿Cómo podía ofrecer a esas niñas lo que realmente necesitaban? ¿Y si fracasaba? Lo entiendo, Linda. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, respondió él, tratando de sonar seguro. Las semanas siguientes fueron un torbellino. John pasó la mayor parte del tiempo reuniéndose con trabajadores sociales, psicólogos y profesionales que le estaban evaluando como posible padre adoptivo. En cada reunión afloraban sus inseguridades. A menudo se preguntaba si realmente tenía lo que hacía falta. Los profesionales analizaban su estilo de vida, sus relaciones, y eso le hacía sentirse expuesto. ¿Tiene amigos que puedan ayudarle emocionalmente?, le preguntó uno de los psicólogos. John dudó en contestar, recordando lo aislado que se había quedado tras la muerte de Sarah. No estaba seguro de poder contar con nadie. La idea de crear una familia le parecía tan lejana. John pasaba las noches en vela, imaginando cómo sería la dinámica con las niñas. Recordaba cuando Sarah había hablado de tener hijos y cómo habían soñado con ello juntos. Ahora parecía un recuerdo lejano, envuelto en tristeza. Necesitaba ser fuerte, pero la presión parecía abrumadora. Empezó a preguntarse si sería capaz de hacer frente a la responsabilidad de 6 vidas, de ser el padre que se merecían. Las niñas también se enfrentaban a sus propias emociones. Durante las visitas de John al refugio, intentaba acercarse a ellas, pero había una barrera entre ellas. Amara, la mayor, era protectora con sus hermanas. En una de sus visitas, se sentó a su lado. Amara, ¿cómo te encuentras?, le preguntó, intentando romper el hielo. Ella le miró con expresión recelosa. ¿Y si no puedes cuidarnos? ¿Y si no somos una familia de verdad? La pregunta la golpeó como un puñetazo en las tripas. John percibió la angustia en su voz y la fragilidad de su situación. Quería ser fuerte por ellos, pero ¿cómo podría si él mismo se sentía tan frágil? Estoy aquí para ti, Amara. Quiero que sepas que intento hacerlo lo mejor que puedo. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, pero haré todo lo que pueda para asegurarme de que permanezcáis juntos, replicó John, tratando de transmitir sinceridad. Amara pareció relajarse un poco, pero la ansiedad seguía presente en su mirada. A medida que pasaba el tiempo, John se daba cuenta de que cada vez estaba más cerca de las niñas, pero a cada paso que daba, también crecía su inseguridad. Quería ser el padre que ellas necesitaban, pero el miedo al fracaso le consumía. Empezó a preguntarse si realmente estaba preparado para el reto. Durante una conversación con Linda, le expresó sus preocupaciones. No quiero que sientan que solo soy un sustituto. Quiero que sepan que estoy aquí para quedarme. Linda le escuchó atentamente. John, tienes que permitirte ser vulnerable. Ellos también están lidiando con sus propias inseguridades. La conexión emocional llevará tiempo. Y eso es normal. Lo importante es que estés dispuesto a hacer el esfuerzo por ellas. Sus palabras resonaron en su interior, pero la duda aún persistía. Tenía que encontrar el equilibrio entre ser un policía responsable y un padre cariñoso. A medida que sus interacciones con las niñas se hacían más frecuentes, John empezó a ver pequeños progresos. Recordó que Sarah siempre decía que los niños necesitaban tiempo y paciencia. Pero aún así, las inseguridades de John le perseguían. Se preguntaba cómo sería su vida si las niñas no se adaptaban a él. El miedo al fracaso le atormentaba y empezó a cuestionarse si realmente tenía lo que hacía falta para ser el padre que ellas necesitaban. Las dudas internas de John se hicieron más intensas a medida que los días se convertían en semanas. Lo que había imaginado como una nueva oportunidad familiar también se estaba convirtiendo en una fuente de tensión en su vida.
No quería decepcionarlos y el peso de esta responsabilidad empezaba a ser opresivo. Se preguntaba si merecía la pena seguir esforzándose cuando las posibilidades de fracasar parecían tan altas. En la comisaría, Mike notó el cambio en el comportamiento de John. Se acercó a él y le preguntó: «Oye, amigo, ¿estás bien? Últimamente pareces un zombi». John forzó una sonrisa, pero no pudo ocultar la lucha interna a la que se enfrentaba. «Estoy pensando en todo esto. Las chicas me necesitan y me preocupa si puedo ser lo que ellas necesitan». La expresión de Mike se suavizó y puso una mano en el hombro de John. «Te preocupas demasiado. Eres un buen tipo, John. Recuerda que no tienes que hacerlo solo. Estamos aquí para apoyarte». Estas palabras resonaban en la mente de John, pero la lucha interna continuaba. Necesitaba encontrar la manera de superar sus miedos e incertidumbres, no solo por sí mismo, sino por aquellas chicas que empezaban a abrirse a él. El viaje no había hecho más que empezar y sabía que el verdadero reto estaba aún por llegar. Cada paso hacia ellas era un paso hacia lo desconocido, y necesitaba tener el valor de enfrentarse a lo que estaba por venir. John se encontraba en un ciclo interminable de dudas e inseguridades. Cada día sentía que la presión aumentaba. Las interacciones con las chicas eran cada vez más frecuentes, pero con cada visita se daba cuenta de que seguía existiendo una barrera invisible entre ellas. Amara, la mayor, seguía siendo la guardiana de sus hermanas, y su desconfianza le hacía sentirse impotente. Una tarde, John decidió llevar a las niñas al parque, un lugar donde podrían jugar y tal vez soltarse un poco. Esperaba que el ambiente desenfadado ayudara a romper el hielo. Sin embargo, cuando llegaron allí, Amara se puso inmediatamente en guardia. «¿Qué quieres realmente, John? No podemos irnos así sin más». Sus palabras le golpearon como una flecha. Él estaba allí para proporcionar un momento de diversión, pero la desconfianza de Amara le hacía sentir como un intruso en sus vidas. «Solo quiero que te diviertas», dijo, tratando de sonar tranquilo. Pero la verdad era que empezaba a sentirse mucho más inseguro de lo que le gustaría admitir. Mientras las chicas jugaban, John se apartó un poco, observándolas desde lejos. No podía evitar sentirse culpable por no tener la conexión que había esperado. Se acordó de Sarah, de cómo siempre hablaba de la importancia de la unión. «Puedes hacerlo, John. Solo tienes que darle tiempo», solía decir. Pero ahora, esas palabras parecían resonar en su mente como un recordatorio constante de que estaba fracasando. La presión de la responsabilidad empezó a afectarle en otros aspectos de su vida. En el trabajo, se distraía cada vez más. Las reuniones que antes dominaban su atención ahora parecían largas e inútiles. Mike notó el cambio y empezó a preocuparse. «John, necesitas un descanso. Estás dejando que te consuma», le dijo en una conversación franca. Pero John no veía una salida. ¿Cómo podía permitirse relajarse cuando las chicas le necesitaban? La tensión aumentó cuando, en una reunión de revisión con Linda, ella le dijo: «John, te estás esforzando, pero es importante que también te cuides. Las niñas necesitan un padre sano y equilibrado». Sus palabras le afectaron mucho. Había estado tan centrado en ser lo que ellas necesitaban que se había olvidado de cuidar de sí mismo. El peso de la responsabilidad empezó a resultarle aún más opresivo. Esa noche, John se encontró despierto, mirando al techo. Empezó a reflexionar sobre sus decisiones y a preguntarse si estaba realmente preparado para esta nueva etapa de su vida. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo ser el padre que se merecen? Estas preguntas le atormentaban, mientras la imagen de Sarah revoloteaba en su mente, recordándole sus promesas incumplidas. El peso emocional empezó a afectar también a su salud física. Experimentaba frecuentes dolores de cabeza y el insomnio era cada vez más habitual. Cuando Mike le propuso salir a tomar una cerveza, John dudó. Sabía que necesitaba un momento de ligereza, pero la culpa se lo impidió. «No puedo dejar solas a las niñas. Si me voy, ¿quién va a cuidar de ellas?». La respuesta de Mike fue dura, pero necesaria. «No necesitan un superhéroe, John. Te necesitan a ti, un padre que también es humano». Estas palabras resonaban en su mente, pero aún así, John sentía que se hundía en un mar de preocupaciones. Las visitas al refugio, que deberían haber sido momentos de alegría, se convirtieron en una prueba constante de su fortaleza emocional. Empezó a ver cómo los pequeños avances se convertían en retrocesos. En una visita, mientras intentaba jugar a la pelota con las niñas, Amara se apartó y dijo: «¿Por qué seguís aquí? No sois nuestra familia». El dolor que sintió en ese momento fue profundo. Intentaba ser lo que ellas necesitaban, pero el rechazo le dejaba vulnerable. «Lo intento, Amara.
Quiero que sientas que puedes confiar en mí, respondió, con la voz cargada de emoción. Pero Amara se limitó a negar con la cabeza, y la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Los desafíos no acabaron ahí. Una semana después, John recibió una llamada inesperada de Linda. John, tenemos que hablar. Las niñas se enfrentan a algunas dificultades emocionales que pueden requerir un enfoque más profesional. Su preocupación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sintió que estaba fracasando en su misión de ser padre. ¿Qué estoy haciendo mal?, pensó, mientras el miedo a no ser suficiente le consumía. Estos retos empezaron a sacudir profundamente su psique. Se sentía como si estuviera en un ciclo de fracasos y de volver a empezar, en el que cada esfuerzo parecía ser en vano. En el fondo, John empezó a cuestionarse su moralidad y sus creencias. ¿Realmente estoy haciendo esto por ellos, o es solo una forma de huir de mi propio dolor? La lucha interna le agotó. Su amistad con Mike también empezó a resentirse. Sentía que Mike no comprendía la profundidad de su lucha. En una discusión, John estalló. No sabes lo que es esto. No tienes ni idea de lo que es sentir que la vida de 6 niñas está en tus manos. Las palabras hirieron a Mike, que se marchó, dejando a John solo en su frustración. Pasaron las semanas y John empezó a darse cuenta de que tenía que cambiar su enfoque. No podía seguir aislándose. Durante una conversación informal con una de las trabajadoras sociales, esta le mencionó la importancia de crear una red de apoyo. No tienes que hacer esto solo, John. La comunidad puede ser una gran aliada, le dijo. Estas palabras empezaron a resonar en su mente. Decidió que era hora de buscar ayuda, no solo para él, sino para las niñas. John empezó a asistir a grupos de apoyo para padres adoptivos, donde conoció a otras personas que pasaban por dificultades similares. Las historias que escuchó le inspiraron y le ayudaron a aliviar parte del peso que llevaba encima. Con el tiempo, John empezó a darse cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Estaba aprendiendo a abrirse, a compartir sus luchas, y esto empezó a crear un espacio seguro para que las chicas también se abrieran. Aunque el camino todavía era largo y lleno de retos, sentía que empezaba a encontrar su lugar en este nuevo papel. El viaje no había hecho más que empezar y sabía que, a pesar de las dificultades, había esperanza. John se encontraba en un momento crítico de su vida, en el que la presión por ser un padre ejemplar y la responsabilidad que sentía se estaban volviendo insoportables. El rechazo de Amara aún estaba fresco en su mente, y su peso parecía intensificarse cada día que pasaba. Aquella mañana, mientras se preparaba para otra visita al refugio, se miró al espejo y sintió que la duda corroía sus creencias. ¿Por qué hago esto?, pensó, sintiendo cómo crecía el nudo en su estómago. Solo me hago daño a mí mismo. Cuando llegaron al refugio, el ambiente era tenso. Amara y sus hermanas bromeaban, pero cuando él se acercó, la expresión de Amara no cambió. Parecía decidida a mantener las distancias. John respiró hondo, tratando de ignorar el dolor que esto le causaba. Recordó las palabras de la trabajadora social sobre la importancia de la comunidad. Lo que necesitaba era un enfoque diferente. Tenía que demostrarle a Amara que estaba ahí para ellos, pero también para sí mismo. John decidió que era hora de tener un gesto significativo, algo que demostrara a Amara y a las chicas que estaba comprometido. Pensó en organizar un día especial, un picnic en el parque, donde pudieran jugar, comer y divertirse juntos. Era la oportunidad de crear un nuevo comienzo, un espacio en el que todos pudieran abrirse y relajarse. Con esta idea en mente, salió a comprar los suministros. El día del picnic se levantó temprano, ansioso y esperanzado. Preparó bocadillos, fruta e incluso llevó una toalla de colores para extenderla en el suelo. Cuando llegó al parque, le temblaban las manos de ilusión, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si Amara volvía a rechazarle? Se obligó a alejar esos pensamientos negativos. En cuanto llegaron las chicas, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, chicas, mirad lo que he traído», dijo John, intentando parecer feliz. Las chicas le miraron con curiosidad, pero Amara permaneció en silencio, observando. Extendió el mantel y empezó a ordenar la comida, esperando que la vista del picnic despertara su interés. Al cabo de un rato, algunas chicas empezaron a acercarse, atraídas por el olor de los aperitivos. John sintió que se le calentaba el corazón, pero la sospecha de Amara seguía flotando en el aire. Mientras las chicas comían y reían, John decidió que era hora de hablar con Amara. Se acercó a ella, que estaba sentada en una roca a lo lejos, con los brazos cruzados, mirando al suelo. «Amara, sé que estás preocupada, pero me importas de verdad. Estoy aquí porque quiero ayudar, no porque quiera ser un intruso».
Vio que su expresión cambiaba por un breve instante, una mezcla de emoción y lucha interna. No low-end teens. Para nosotros, confiar en alguien es difícil. Ya hemos perdido mucho, respondió ella, con voz temblorosa. A John le cayó como un mazazo. Se dio cuenta de que el rechazo no era solo por él, sino por el dolor que Amara y sus hermanas cargaban. No puedo imaginar por lo que has pasado, pero yo también estoy luchando, dijo John, sinceridad en su voz. Quiero formar parte de vuestras vidas, pero necesito tiempo. Y si me dais una oportunidad, prometo que lo haré lo mejor que pueda. Amara lo miró a los ojos, y por un momento, John vio una grieta en la armadura que había construido. Pero luego volvió a bajar la mirada, como protegiéndose. Es difícil, John. Muy difícil. Su conversación no condujo a una resolución inmediata, pero John sintió que había dado un paso importante. Decidió que no podía rendirse. Sin embargo, la presión interna seguía creciendo. El picnic, que debía ser un momento de celebración, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la situación. Se sentía inseguro e incapaz de conectar de forma significativa. Las semanas siguientes fueron una prueba. John empezó a asistir a grupos de apoyo, y aunque las historias le conmovían, seguía luchando contra su propia inseguridad. Se sentía como un impostor, como si no fuera realmente un padre. Las noches sin dormir y los dolores de cabeza persistían, aumentando el peso sobre sus hombros. La sensación de que estaba fracasando era cada vez más opresiva. Una noche, hablando con Mike, John no pudo contener más sus emociones. Siento que estoy perdiendo esta batalla. Mike. Lo intento, pero es como si todo lo que hago no fuera suficiente. Amara no confía en mí, y no sé cómo cambiar eso. Mike lo miró con expresión preocupada. Tienes que ser amable contigo mismo, John. Nadie se convierte en padre de la noche a la mañana. Es un proceso. Y sinceramente, lo que estás haciendo ya es mucho más de lo que haría la mayoría de la gente. Estas palabras golpearon a John de forma diferente. Empezó a darse cuenta de que había estado tan centrado en ser perfecto que había olvidado que era humano, que también tenía derecho a fallar. Esa era la lección que necesitaba aprender. La vulnerabilidad formaba parte del ser humano, y eso no le hacía menos merecedor de amor y respeto. Una noche, mientras preparaba la cena, John tuvo una epifanía. Pensó en que las chicas también estaban pasando por sus propios problemas. ¿Y si, en lugar de intentar forzar una conexión, simplemente las dejaba ser quienes eran? Un inmenso alivio recorrió su cuerpo. Decidió que, en su próxima visita, no se acercaría a ellas como un padre en busca de aprobación, sino como un amigo dispuesto a escuchar. Al día siguiente, cuando llegó al refugio, John se sintió diferente. Ya no le preocupaba agradar. Se sentó en el suelo entre las niñas y se puso a jugar. Al principio, Amara lo miró con desconfianza, pero poco a poco las hermanas se fueron uniendo. Las risas empezaron a llenar el espacio y John se dio cuenta de que estaba empezando a crear un verdadero vínculo. La tensión que antes flotaba en el aire empezó a disiparse. Con cada carcajada, sentía que el peso sobre sus hombros disminuía. John se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en ser perfecto, sino en estar presente y dispuesto a aprender y amar, independientemente de los fracasos. Empezó a ver la vida de otra manera, a darse cuenta de que cada pequeño momento contaba y de que el verdadero amor se basaba en la paciencia y la empatía. La transformación no se produjo de la noche a la mañana, pero aquel día en el refugio fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que abriendo su corazón y permitiéndose ser vulnerable, estaba creando un espacio seguro para que las niñas se sintieran cómodas abriéndose también. Y así, entre risas, juegos y pequeñas victorias, John empezó a sentirse parte de la familia que siempre había querido ser. John se sentó en el suelo del refugio, rodeado de las risas de las niñas. Se sentía ligero, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Pero aún así, una nueva oleada de dudas empezó a surgir en su mente. ¿Y si no dura? La preocupación se apoderó de sus pensamientos, pero se esforzó por alejarla. Lo que más le importaba en ese momento era la risa de Amara y sus hermanas. Mientras jugaban, una parte de John seguía luchando contra la idea de que podría volver a fracasar. Recordó las palabras de Mike sobre ser amable consigo mismo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si vuelvo a hacer daño a Amara? Respiró hondo e intentó centrarse en el presente, pero la sombra de sus viejas inseguridades le seguía. Cuando las chicas empezaron a cansarse del juego, John decidió que era hora de descansar. Se levantó y se dirigió a la mesa, donde había dejado algo de fruta. Mientras se preparaba un tentempié, sintió una presencia detrás de él. Era Amara, que le observaba con curiosidad.
Se dio la vuelta y sonrió, con el corazón acelerado. ¿Quieres un poco de sandía?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Amara asintió, pero seguía habiendo una barrera entre ellos. John se dio cuenta de que, aunque habían dado un paso juntos, la confianza no se construiría de la noche a la mañana. Recordó las luchas a las que ella y sus hermanas se habían enfrentado, y eso le hizo sentirse impotente. ¿Cómo puedo demostrar que estoy aquí para quedarme?, pensó, mientras cortaba la fruta. A medida que pasaban los días, John sentía que la relación con las niñas se iba profundizando poco a poco. Amara empezó a abrirse un poco más, compartiendo historias divertidas sobre sus hermanas, y eso era una señal positiva. Sin embargo, la batalla interna de John continuaba. Todavía se encontraba luchando contra los fantasmas de su propia historia, los fracasos que le perseguían y la presión de ser un padre que nunca tuvo. Una noche, mientras volvía a casa de una visita al centro de acogida, John se sentó en un banco de la plaza. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero su mente estaba sumida en pesados pensamientos. Estoy cambiando, pero ¿y si no es suficiente? Se miró las manos, que le temblaban. ¿Y si vuelvo a perderlo todo? La lucha interna de John le llevó a reflexionar sobre sus propias expectativas. Quería ser un padre perfecto, pero la verdad era que no tenía por qué serlo. Tenía que aprender a aceptar sus imperfecciones. Empezó a darse cuenta de que las lecciones de la vida serían duras, pero necesarias. La vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza, pensó, mientras intentaba encontrar un nuevo equilibrio entre sus antiguas creencias y las nuevas perspectivas que estaba adquiriendo. Durante una de sus conversaciones con Mike, John expresó sus ansiedades. Siento que me estoy esforzando, pero cada vez que creo que avanzo, ocurre algo que me devuelve a cero. Mike, siempre un amigo leal, le miró con comprensión. John, el proceso de recuperarse está lleno de altibajos. Lo que importa es que sigas intentándolo. Cada pequeña victoria es un paso en la dirección correcta. Estas palabras resonaron en la mente de John. Se dio cuenta de que cada visita al refugio, cada momento de conexión, era una victoria. Aunque el camino era largo y lleno de incertidumbres, estaba dispuesto a seguir adelante. Esa noche decidió que, en lugar de centrarse en el resultado final, valoraría el proceso. A la semana siguiente, John decidió hacer algo diferente. Se ofreció a ayudar a las chicas con los deberes. Cuando llegó al albergue, encontró a Amara y a sus hermanas sentadas a la mesa, rodeadas de libros. ¿Puedo ayudaros?, preguntó, tomando asiento junto a ellas. Amara le miró dubitativa, pero luego asintió. John se dio cuenta de que, al ofrecerse a ayudar, estaba creando un espacio seguro en el que Amara podía ver que no intentaba ser un padre perfecto, sino un amigo comprensivo. La tensión emocional que había existido antes entre ellos empezaba a disiparse, y eso era un alivio. Pasaron las semanas, y aunque hubo momentos de duda e inseguridad, John empezó a notar pequeños cambios. Amara se volvió más abierta, y sus hermanas también empezaron a relacionarse con él con más naturalidad. Las risas que antes habían sido vacilantes ahora resonaban con más frecuencia. Era como si los muros que se habían ido levantando poco a poco empezaran a derrumbarse. Sin embargo, el pasado seguía atormentando a John. Recordaba las veces que había fracasado, las promesas incumplidas, y eso le ponía ansioso. ¿Y si vuelvo a fracasar? La pregunta se repetía en su mente, pero decidió que tenía que enfrentarse a esos miedos. Hablar con Mike se convirtió en una parte esencial de su viaje. Su amistad se fortaleció y las conversaciones sobre sus inseguridades se convirtieron en un espacio seguro para que John reflexionara. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, John decidió abrir su corazón. Mike, a veces me siento como en una montaña rusa emocional. Un día estoy tan emocionado por los progresos que he hecho y al siguiente me aterroriza que todo pueda venirse abajo. Mike lo miró con empatía. Eso es normal, John. La vida no es lineal. Estás aprendiendo a recuperarte, y eso lleva tiempo. Estas palabras calmaron a John, que empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. También empezó a ver que las chicas se enfrentaban a sus propias batallas internas. En una conversación informal, Amara contó que tenía miedo de perder a sus hermanas. A veces siento que todo puede cambiar en cualquier momento, dijo, bajando la voz. John recordó su propia vulnerabilidad y se sintió más unido a ella. Con el tiempo, las interacciones se volvieron más significativas. John se dio cuenta de que, al estar presente y dispuesto a escuchar, no solo estaba ayudando a Amara, sino también a sí mismo. Empezó a darse cuenta de que, aunque el camino era difícil, los lazos que estaba creando eran verdaderos y valiosos.
Cada pequeño paso que daba construía un futuro más fuerte. Las lecciones de vida que John aprendía eran cada vez más claras. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en ser perfecto, sino en ser auténtico. La búsqueda del éxito no debía costarle su identidad. Empezó a aceptarse a sí mismo y a las chicas tal como eran, con sus defectos y cualidades. A medida que cambiaban las estaciones, John sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Pero cada día que pasaba se sentía más fuerte y más capaz. Había aprendido la importancia de la paciencia y la impaciencia, tanto consigo mismo como con los demás. Y aunque los retos continuaban, sabía que tenía el valor de afrontarlos día a día. John estaba sentado en el suelo del refugio, rodeado de las risas de las chicas. Se sentía ligero, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Pero aún así, una nueva oleada de dudas empezó a surgir en su mente. ¿Y si no dura? La preocupación se apoderó de sus pensamientos, pero se esforzó por alejarla. Lo que más le importaba en ese momento era la risa de Amara y sus hermanas. Mientras jugaban, John recordó las palabras de Mike sobre ser amable consigo mismo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Se encontró luchando con la idea de que podía volver a fracasar, y la sombra de sus viejas inseguridades le persiguió. ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Y si vuelvo a hacerle daño a Amara? Respiró hondo, intentando centrarse en el presente. Cuando las chicas empezaron a cansarse del juego, John decidió que era hora de descansar. Se levantó y se dirigió a la mesa, donde había dejado algo de fruta. Mientras se preparaba un tentempié, sintió una presencia detrás de él. Era Amara, que le observaba con curiosidad. Se dio la vuelta y sonrió, con el corazón acelerado. ¿Quieres un poco de sandía?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Amara asintió, pero seguía habiendo una barrera entre ellos. John se dio cuenta de que, aunque habían dado un paso juntos, la confianza no se construiría de la noche a la mañana. Recordó las luchas a las que ella y sus hermanas se habían enfrentado, y eso le hizo sentirse impotente. ¿Cómo puedo demostrar que estoy aquí para quedarme?, pensó, mientras cortaba la fruta. A medida que pasaban los días, John sentía que la relación con las niñas se iba profundizando poco a poco. Amara empezó a abrirse un poco más, compartiendo historias divertidas sobre sus hermanas, y eso era una señal positiva. Sin embargo, la batalla interna de John continuaba. Todavía se encontraba luchando contra los fantasmas de su propia historia, los fracasos que le perseguían y la presión de ser un padre que nunca tuvo. Una noche, mientras volvía a casa de una visita al centro de acogida, John se sentó en un banco de la plaza. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero su mente estaba sumida en pesados pensamientos. Estoy cambiando, pero ¿y si no es suficiente? Se miró las manos, que le temblaban. ¿Y si vuelvo a perderlo todo? La lucha interna de John le llevó a reflexionar sobre sus propias expectativas. Quería ser un padre perfecto, pero la verdad era que no tenía por qué serlo. Tenía que aprender a aceptar sus imperfecciones. Empezó a darse cuenta de que las lecciones de la vida serían duras, pero necesarias. La vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza, pensó, mientras intentaba encontrar un nuevo equilibrio entre sus antiguas creencias y las nuevas perspectivas que estaba adquiriendo. Durante una de sus conversaciones con Mike, John expresó sus ansiedades. Siento que me estoy esforzando, pero cada vez que creo que avanzo, ocurre algo que me devuelve a cero. Mike, siempre un amigo leal, le miró con comprensión. John, el proceso de recuperarse está lleno de altibajos. Lo que importa es que sigas intentándolo. Cada pequeña victoria es un paso en la dirección correcta. Estas palabras resonaron en la mente de John. Se dio cuenta de que cada visita al refugio, cada momento de conexión, era una victoria. Aunque el camino era largo y lleno de incertidumbres, estaba dispuesto a seguir adelante. Esa noche decidió que, en lugar de centrarse en el resultado final, valoraría el proceso. A la semana siguiente, John decidió hacer algo diferente. Se ofreció a ayudar a las chicas con los deberes. Cuando llegó al albergue, encontró a Amara y a sus hermanas sentadas a la mesa, rodeadas de libros. ¿Puedo ayudaros?, preguntó, tomando asiento junto a ellas. Amara le miró dubitativa, pero luego asintió. John se dio cuenta de que, al ofrecerse a ayudar, estaba creando un espacio seguro en el que Amara podía ver que no intentaba ser un padre perfecto, sino un amigo comprensivo. La tensión emocional que había existido antes entre ellos empezaba a disiparse, y eso era un alivio. Mientras repasaban los ejercicios, John empezó a notar la forma en que Amara y sus hermanas se apoyaban mutuamente, ayudándose a comprender los temas. Recordó las veces que se había sentido perdido y sin apoyo.
Sois un equipo, dijo sonriendo. Da gusto ver cómo os ayudáis mutuamente. Amara le devolvió la sonrisa y John sintió una calidez en el corazón. Era un paso pequeño, pero importante. Pasaron las semanas, y aunque hubo momentos de duda e inseguridad, John empezó a notar pequeños cambios. Amara se volvió más abierta y sus hermanas también empezaron a relacionarse con él con más naturalidad. Las risas que antes habían sido vacilantes ahora resonaban con más frecuencia. Era como si los muros que se habían ido levantando poco a poco empezaran a derrumbarse. Sin embargo, el pasado seguía atormentando a John. Recordaba las veces que había fracasado, las promesas incumplidas, y eso le ponía ansioso. ¿Y si vuelvo a fracasar? La pregunta se repetía en su mente, pero decidió que tenía que enfrentarse a esos miedos. Hablar con Mike se convirtió en una parte esencial de su viaje. Su amistad se fortaleció y las conversaciones sobre sus inseguridades se convirtieron en un espacio seguro para que John reflexionara. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, John decidió abrir su corazón. Mike, a veces me siento como en una montaña rusa emocional. Un día estoy tan emocionado por los progresos que he hecho y al siguiente me aterroriza que todo pueda venirse abajo. Mike lo miró con empatía. Eso es normal, John. La vida no es lineal. Estás aprendiendo a recuperarte, y eso lleva tiempo. Estas palabras calmaron a John, que empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. También empezó a ver que las chicas se enfrentaban a sus propias batallas internas. En una conversación informal, Amara contó que tenía miedo de perder a sus hermanas. A veces siento que todo puede cambiar en cualquier momento, dijo, bajando la voz. John recordó su propia vulnerabilidad y se sintió más unido a ella. Con el tiempo, las interacciones se volvieron más significativas. John se dio cuenta de que, al estar presente y dispuesto a escuchar, no solo estaba ayudando a Amara, sino también a sí mismo. Empezó a darse cuenta de que, aunque el camino era difícil, los lazos que estaba creando eran verdaderos y valiosos. Cada pequeño paso que daba construía un futuro más fuerte. Las lecciones de vida que John aprendía eran cada vez más claras. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en ser perfecto, sino en ser auténtico. La búsqueda del éxito no debía costarle su identidad. Empezó a aceptarse a sí mismo y a las chicas tal como eran, con sus defectos y cualidades. A medida que cambiaban las estaciones, John sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Pero cada día que pasaba se sentía más fuerte y más capaz. Había aprendido la importancia de la paciencia y la empatia, tanto consigo mismo como con los demás. Y aunque los retos continuaban, sabía que tenía el valor de afrontarlos, día a día. El ambiente en el refugio era más ligero que nunca, pero John intuía que se acercaba una tormenta. Notó que Amara y sus hermanas estaban más animadas que de costumbre, riendo y bromeando, pero había una tensión subyacente. Se estaban preparando para una actuación en el colegio, algo que las ponía nerviosas, y John podía sentir la presión en el aire. Quería apoyarles, pero al mismo tiempo, su propia inseguridad empezaba a aflorar. ¿Y si no puedo ayudar? ¿Y si soy una carga para ellas? Mientras las chicas ensayaban, John se sentó en un rincón, observándolas. Vio el brillo en los ojos de Amara, pero también notó cómo se mordía el labio, un claro indicio de que estaba ansiosa. ¿Qué pasa si no lo consigo?, pensó John. Sabía que la presentación era importante para ellos, pero su mente estaba llena de dudas. Recordaba las veces que había fracasado antes, las promesas incumplidas, y la presión de querer ser el apoyo que necesitaban le hacía sentir aún más aprensión. Si no puedes hacerlo, no tienes por qué obligarte a ayudar, pensó. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía rendirse. Se había prometido a sí mismo que lucharía por crear esos lazos, a pesar de las dificultades. John se levantó y se acercó a las chicas, tratando de ocultar su propio nerviosismo. ¿Puedo ayudaros a ensayar?, preguntó, con el corazón acelerado. Amara lo miró dubitativa, pero luego asintió. Tal vez puedas darnos algunos consejos, dijo, con una tímida sonrisa dibujándose en su rostro. A John se le calentó el corazón, pero la ansiedad seguía acompañándole. Mientras caminaba hacia ellos, sintió la presión en el pecho. Quería ser un buen modelo, pero los recuerdos de su pasado le atormentaban. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si después no les gusto? Las chicas empezaron a ensayar y John se encontró atrapado entre el deseo de animarlas y el temor de que su presencia se interpusiera en su camino. Las observó, admirando la dedicación y el esfuerzo que ponían en la actuación. En un momento de valentía, decidió unirse a ellos. Hagamos un descanso y hablemos de lo que sientes, sugirió John, tratando de romper el hielo. Amara lo miró,
y la inseguridad en sus ojos hizo que se le apretara el corazón. Tengo miedo. ¿Y si me olvido de mis líneas? ¿Y si decepciono a mis hermanas? Su vulnerabilidad conmovió profundamente a John, que recordó sus propias luchas. Él también tenía miedo de defraudarlas. Sabes, yo también tengo miedo de fallar. Pero cada vez que fracasamos, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, dijo, intentando transmitir la sabiduría que empezaba a comprender. Las palabras de John resonaron en el aire, y para su sorpresa, vio que las chicas empezaban a relajarse. Amara sonrió ligeramente y las hermanas se miraron, pareciendo más unidas. Pero a medida que se acercaba la actuación, John no pudo evitar temer que su apoyo no fuera suficiente. El pasado afloró en su mente, lleno de dolorosos recuerdos de las veces que no había sido lo que se esperaba de él. La tensión aumentó cuando llegó el día de la presentación. El auditorio estaba abarrotado y John sintió que se le aceleraba el corazón. Estaba allí para apoyar a las chicas, pero la presión era palpable. Mientras observaba, vio a Amara colocarse en el escenario, y por un breve instante, todo quedó en silencio. Estaba tan nerviosa que él podía sentir su angustia. ¿Y si fracaso? ¿Y si se decepcionan?, volvió a pensar. Sin embargo, en cuanto ella empezó a hablar, algo cambió. John vio la determinación en su mirada. Recordó las palabras que él había compartido con ella, y en lugar de dejarse vencer por el miedo, empezó a brillar. La actuación fue emocionante, llena de risas y aplausos. John se dio cuenta de que, aunque tenía sus propios miedos, estaba allí para apoyarlos, y eso marcó la diferencia. Cuando terminó la actuación, el auditorio estalló en aplausos. John siente una oleada de alivio y alegría. Se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, había conseguido estar ahí para las chicas. Se fundieron en un fuerte abrazo y la sonrisa de Amara iluminó la sala. ¿Lo habéis visto? Lo hemos conseguido, exclamó, y la felicidad de su rostro hizo que a John se le encogiera el corazón. Sin embargo, incluso en ese momento de alegría, le asaltó otra duda. ¿Y si no puedo seguir así? Pero al mirar a Amara y a sus hermanas, John se dio cuenta de que no tenía que ser perfecto. Podía ser auténtico, con sus inseguridades y defectos. La verdadera riqueza residía en las conexiones que estaba formando y en el apoyo mutuo que estaban construyendo juntos. La reflexión de John le condujo a una nueva sabiduría. Se dio cuenta de que cada pequeña victoria era una parte importante de su viaje. No importaba si había altibajos, lo que realmente importaba era la voluntad de seguir intentándolo y la fuerza que encontraba dentro de sí mismo. Ese día, John se sintió más unido a Amara y a sus hermanas que nunca. Decidió que, fueran cuales fueran los retos que tuvieran por delante, él estaría allí para apoyarlas. La amistad que estaban construyendo era un tesoro que valoraba profundamente. Al aceptar por fin su vulnerabilidad, John se sintió más fuerte que nunca, dispuesto a afrontar lo que la vida le deparara día a día. Después de la actuación, el ambiente en el refugio cambió. El sonido de los aplausos seguía resonando en las paredes y John sintió una mezcla de alivio y alegría. Observó a Amara y a sus hermanas, que mantenían una animada conversación, con los rostros iluminados por las sonrisas. El nerviosismo que antes las dominaba se había convertido ahora en una energía contagiosa. John se dio cuenta de que, incluso en medio de su propia inseguridad, había conseguido formar parte de este momento tan especial. Mientras las chicas charlaban, John se sentó en un rincón y se permitió reflexionar sobre lo sucedido. Recordaba lo aprensivo que había estado antes de la actuación, temiendo que sus fallos pudieran afectar a su actuación. Pero ahora, al verlas tan felices, se dio cuenta de que su presencia tenía un valor. No necesitaba ser perfecto, lo que contaba era el apoyo sincero que ofrecía. Amara se acercó a él, con el brillo de sus ojos todavía evidente. Nos has ayudado mucho, John. Sin ti, no sé si lo habríamos conseguido, dijo con voz llena de gratitud. Aquella afirmación hizo que a John se le encogiera el corazón. Se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas internas, desempeñaba un papel importante en sus vidas. La amistad que estaban construyendo era un vínculo que trascendía sus inseguridades. Solo hice lo que haría cualquier amigo, respondió John, tratando de eludir el peso de la responsabilidad. Pero en el fondo, sabía que ese momento era un hito en su camino. Se había enfrentado a sus miedos, y sin darse cuenta, había empezado a cambiar. Cada día que pasaba al lado de Amara y sus hermanas, sus inseguridades disminuían un poco más. Después de la representación, el refugio se llenó de nuevas conversaciones y risas. Las hermanas de Amara, inspiradas por su éxito, empezaron a planear nuevas actividades y actuaciones. La idea de volver a actuar ya no les parecía tan desalentadora. John se unió a ellas, sintiéndose más seguro con cada interacción.
Recordó lo que le había dicho a Amara sobre aprender de los errores. Esa lección era ahora parte de él. Con el paso de los días, John empezó a participar más activamente en las actividades del refugio. Se ofreció a ayudar en las tareas domésticas, a organizar juegos e incluso a ayudar a las chicas a ensayar para futuras actuaciones. Esta nueva dinámica le aportó un sentimiento de pertenencia que nunca antes había experimentado. Se sentía parte de algo más grande, de una comunidad que se apoyaba mutuamente. Pero el verdadero cambio se produjo en el interior de John. Empezó a comprender que el éxito no consistía en evitar el fracaso, sino en aprender de él. Recordó las veces que había dejado que sus miedos dominaran sus acciones. Ahora comprendía mejor lo que significaba ser fuerte. La fuerza no consistía en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Esta nueva perspectiva le liberó de una carga que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo. Una noche, mientras se preparaban para un nuevo ensayo, Amara le apartó. Has cambiado, ¿lo sabías? Estás más seguro de ti mismo, más presente, le dijo con cara de curiosidad. John sonrió, sorprendido de que se diera cuenta. Creo que tú y tus hermanas me habéis ayudado más de lo que crees. Estaba tan atrapado en mis inseguridades que no veía lo que realmente importaba. Amara asintió, y la comprensión entre ellos creció. Todos tenemos nuestros miedos, John, pero cuando encontramos gente a la que le importamos, todo se vuelve más fácil. Nunca podría haberlo hecho sin tu apoyo. Sus palabras resonaron en John, que se dio cuenta de que lo que realmente importaba era la conexión que estaban formando. Estaban aprendiendo el uno del otro, creciendo juntos. La vida en el refugio siguió desarrollándose. Las hermanas de Amara se hicieron más cercanas y John encontró un lugar donde aceptaban sus inseguridades. Empezó a valorar no solo los logros, sino también las pequeñas victorias diarias. Cada sonrisa, cada momento de risa, cada ensayo que se convertía en diversión, todo pasó a formar parte de su nueva realidad. Las interacciones con las chicas también cambiaron. John empezó a ver la amistad como un espacio seguro donde podía ser él mismo. Aprendió a compartir sus propias inseguridades y miedos, y sorprendentemente, esto no hizo más que reforzar los lazos entre ellos. Se dio cuenta de que siendo vulnerable, les permitía sentirse libres para ser auténticas también. Un día, mientras estaban todos reunidos para un nuevo ensayo, John recordó cómo se había sentido antes, perdido y lleno de dudas. Ahora estaba rodeado de risas y apoyo. Decidió que quería promover más momentos como ese. Vamos a organizar una noche de talentos, sugirió, con la idea tomando forma en su mente. Las chicas quedaron encantadas con la propuesta y John sintió que una oleada de entusiasmo le recorría el cuerpo. A partir de ese día, John no solo se permitió ser un apoyo para las chicas, sino que se comprometió a ser un verdadero amigo. Aprendió que las relaciones más profundas se forman cuando se comparten no solo las victorias, sino también los retos. Y así, a medida que avanzaba la vida en el refugio, supo que estaba preparado para afrontar cualquier tormenta que se le presentara, ya no solo, sino rodeado de la amistad y el amor que había encontrado. Con el paso de los meses, la vida de John en el refugio cambió. Recordaba cómo empezó todo, la ansiedad que le consumía y las inseguridades que le mantenían al margen. Ahora no era un mero observador, sino un participante activo, un amigo que se entregaba de lleno a las actividades con Amara y sus hermanas. La idea de la noche de talentos había fructificado, y el éxito del evento trajo consigo una sensación de plenitud que John nunca había experimentado antes. Mirando atrás, John se veía a sí mismo como una persona diferente. Las limitaciones que antes le paralizaban eran ahora recuerdos lejanos. Había aprendido a enfrentarse a sus miedos y a ver los fracasos como oportunidades de crecimiento. El camino de la superación no fue fácil, pero cada paso le llevaba a un lugar donde se sentía más fuerte y seguro de sí mismo. Se había convertido en un ejemplo para los demás en el refugio, demostrando que era posible convertir el dolor en fortaleza y que el apoyo mutuo podía crear lazos irrompibles. John se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en buscar el reconocimiento o la validación externos, sino en el impacto que podía tener en las vidas de quienes le rodeaban. Las amistades que entabló con Amara y sus hermanas se convirtieron en una fuente de alegría, y empezó a valorar los momentos sencillos, las risas compartidas, las conversaciones sinceras y el apoyo en las dificultades. Aprendió que la riqueza no se medía en bienes materiales, sino en las conexiones humanas que construía. Reflexionar sobre su viaje le llevó a una nueva filosofía de vida. Se dio cuenta de que todos los errores y tropiezos formaban parte del proceso de aprendizaje. John adoptó una actitud más compasiva hacia sí mismo y hacia los demás, reconociendo que cada persona tiene sus propias dificultades. Esta nueva sabiduría le convirtió en un mejor oyente, alguien en quien la gente podía confiar, un verdadero amigo.
Las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje moldearon sus actitudes y elecciones. Se convirtió en mentor de otros niños del centro, animándoles a expresar sus miedos y a aceptar su singularidad. John no se limitaba a dar consejos, compartía sus propias experiencias, animándoles a ver más allá de las dificultades y a creer en su potencial. Este intercambio de experiencias generó un ciclo positivo de ánimo y apoyo que benefició no solo a los demás, sino también a él mismo. John también encontró un nuevo propósito. Decidió que quería trabajar con niños y jóvenes, inspirándoles a superar sus dificultades, como había hecho él. Se matriculó en cursos de pedagogía y empezó a prepararse para un futuro en el que podría marcar la diferencia. A cada paso que daba, John se sentía más alineado con su verdadera esencia, dispuesto a afrontar nuevos retos con valentía. Una noche tranquila, mientras observaba las estrellas fuera del refugio, John reflexionó sobre todo lo que había pasado. Se sentía en paz consigo mismo, rodeado de un amor y una amistad que nunca había imaginado posibles. La armonía que ahora experimentaba era el resultado de una profunda comprensión de sus emociones y de las experiencias que habían moldeado su vida. Había aprendido a aceptar sus sentimientos, a ver la belleza en las imperfecciones y a apreciar cada momento. También se hizo evidente el impacto duradero de la amistad que había forjado con Amara y sus hermanas. Se convirtieron en una familia elegida, un apoyo constante en su vida. Juntos, afrontaron los altibajos, encontrando siempre la fuerza en el otro. John se dio cuenta de que estas relaciones no eran solo un refugio, sino una fuente de crecimiento y aprendizaje continuos. A medida que John avanzaba en su nuevo viaje, llevaba consigo las lecciones del refugio. Supo que en la vida no solo había éxitos, sino también retos que moldeaban lo que éramos. Con una nueva visión del mundo, estaba listo para compartir su historia e inspirar a otros a hacer lo mismo. El camino que había recorrido le había traído hasta aquí, y ahora estaba decidido a seguir evolucionando, aprendiendo y creciendo, siempre rodeado de quienes le habían mostrado el verdadero significado de la amistad y el amor. John miró al cielo estrellado, sintiendo una paz interior que nunca antes había conocido. Reflexionó sobre los cambios que se habían producido en su vida. El chico inseguro y ansioso que era antes se había convertido en un joven seguro de sí mismo, rodeado de amistades verdaderas y profundas. El viaje en el refugio, que antes le había parecido una carga, se había convertido en un camino de autodescubrimiento y superación. ¿Recuerdas la primera vez que viniste, John?, preguntó Amara, tomando asiento a su lado. Siempre parecías tan perdido. Sí, me acuerdo, respondió John, sonriendo al recordar su primera noche. Estaba tan nervioso, pensando que nunca encajaría. Pero ahora siento que pertenezco aquí. Amara sonrió, con los ojos brillantes. Te has convertido en una parte tan importante de nuestras vidas. No somos solo amigos, somos familia. Aquellas palabras conmovieron profundamente a John. Había aprendido que la verdadera familia no son solo aquellos con lazos de sangre, sino aquellos que elegimos y que nos apoyan incondicionalmente. Y a lo largo de su viaje, se había convertido en un pilar de apoyo para los demás, igual que ellos lo habían sido para él. ¿Recuerdas aquella noche de talentos?, continuó John, recordando la energía que llenaba el refugio cuando todos se reunían para compartir sus habilidades y pasiones. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Ver a todo el mundo divertirse y expresarse fue mágico. Y tú estuviste increíble. Nos inspiraste a todos a ser valientes, replicó Amara. Nos mostraste que no tenemos que tener miedo de ser quienes somos. John se dio cuenta de que, con el tiempo, no solo había recibido apoyo, sino que también lo había ofrecido. Se había convertido en mentor, ayudando a otros niños a superar sus propios retos. Cada consejo que daba era una forma de devolver lo que había recibido. Recordó una conversación con una de las chicas del albergue que dudaba si actuar en un evento. No tienes que ser perfecta, le dijo. Es tú misma. Eso es lo que realmente importa. Y al ver el brillo en sus ojos cuando subió al escenario, John sintió que cada palabra había valido la pena. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en las experiencias que compartía y las vidas que tocaba. El éxito no consistía solo en los logros personales, sino en el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Había encontrado un propósito mayor en su camino, inspirar y apoyar a jóvenes como él. John, sueñas a lo grande, ¿verdad?, preguntó Amara, dándose cuenta de la determinación en su mirada. Sí, respondió convencido. Quiero trabajar con niños y jóvenes, quiero ayudarles a ver el potencial que llevan dentro, como tú y tus hermanas hicisteis conmigo. Vas a marcar la diferencia, estoy segura, dijo Amara, cogiéndole la mano.
Y no olvides que siempre estaremos aquí animándote. El corazón de John se llenó de gratitud. Sabía que su amistad era un vínculo que nunca se rompería. Juntos se habían enfrentado a retos, habían aprendido valiosas lecciones y se habían apoyado mutuamente en todo momento. Mientras contemplaban las estrellas, John se hizo una promesa. Nunca olvidaría las lecciones que había aprendido. Seguiría creciendo, aprendiendo y esforzándose por ayudar a los demás, recordando siempre que cada pequeño gesto de bondad puede tener un profundo impacto. John estaba preparado para el futuro. Estaba decidido a marcar la diferencia en la vida de los jóvenes, a difundir el amor y la comprensión, y a demostrar que la verdadera fuerza nace del interior. Sabía que su viaje no terminaba ahí, sino que cada nuevo día era una oportunidad para reinventarse e inspirar. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en tus propias experiencias y en cómo han moldeado lo que eres hoy? ¿Qué puedes hacer para influir positivamente en la vida de quienes te rodean? Comparte tus ideas e historias en los comentarios. Construyamos juntos un espacio de apoyo e inspiración. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenidos que promuevan la superación y la amistad. El cambio comienza con cada uno de nosotros, y juntos podemos marcar una verdadera diferencia.